calidad educativa. El equipo del módulo 2TIC le da la bienvenida a este video tutorial de la serie de videos dedicada al uso de GoConquer, en el que en esta ocasión aprenderemos a crear un test en este recurso digital. Para ello, daremos un clic en el botón Crear y luego seleccionaremos Test. Después daremos un clic en este campo sin título y le daremos un nombre y una descripción a este recurso. En mi caso, completaré estos datos de manera ilustrativa, pero en su caso, recuerde que debe hacerlo según el trabajo que está realizando. Le daré el nombre y descripción que se ven a continuación. Después, una vez agregados los datos anteriores, si deseamos podemos agregar etiquetas. Las mismas permiten encontrar más fácilmente nuestro recurso dentro de GoConquer. Por ello, para agregar una etiqueta, tenemos que dar un clic en este campo, agregar una palabra clave, como puede ser matemáticas, pero antes de confirmar la etiqueta, si aparece este cartel en pantalla, sencillamente debemos bajar y dar un clic en No gracias, la interrupción no me molesta, cada vez que sea necesario. Ahora sí, para poder confirmar esta etiqueta, ingresamos una coma. Agregaré dos etiquetas más, como pueden ser geometría y animales. Y si deseamos eliminar una etiqueta, damos un clic en esta pequeña X de color rojo. Después, antes de dar un clic en guardar, debemos elegir si deseamos ser notificados de cada vez que alguien comente nuestro recurso o lo valore con estrellas. En este caso dejaré activada esta opción. Luego daré un clic en guardar. Y ya configurado lo anterior, daremos un clic en insertar pregunta para comenzar a insertar preguntas a nuestro test. Comenzaremos con el primer tipo de pregunta de opción múltiple. Daré un clic en esta opción y en este campo debemos agregar la pregunta, como puede ser ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Luego, si deseamos, podemos añadir una ayuda visual agregando una imagen. Exploraremos cómo agregar imágenes en breve dentro de este video tutorial. Por otra parte, también podemos añadir audios. Una vez terminada la pregunta, tenemos que ingresar las posibles respuestas. Las mismas deben ser dentro de estos campos. Daré un clic en el primer campo y agregaré la primera posible respuesta. 270. Después ingresaré la segunda posible respuesta, como puede ser 360 grados. Y para agregar una tercera posible respuesta, daré un clic en este área y agregaré la misma, 180 grados. Ahora debemos elegir cuál de estas respuestas es la correcta, dando un clic en esta casilla justo al lado de la respuesta, y así la marcamos como tal. Después, si damos un clic en este engranaje de configuración, podemos ponderar la respuesta a esta pregunta y además hacer que se ordenen de manera aleatoria las respuestas a la pregunta al momento de realizar el test. En mi caso, cerraré este panel y por último, antes de guardar, mencionaremos que podemos agregar una explicación de por qué esta es la respuesta correcta en este campo. Cerraré este cartel y daré un clic en guardar. Y con esto notamos a mano izquierda de que ya hemos agregado nuestra primera pregunta al test. Si damos un clic en insertar pregunta, ahora utilizaremos selección múltiple. Este tipo de pregunta se desarrolla exactamente igual a la anterior, solamente que podemos elegir varias respuestas correctas. Aquí agregaré la siguiente pregunta. Marca las clasificaciones que correspondan a los lados de un triángulo. Ahora
daré un clic en este campo y agregaré la primera posible respuesta, equilátero. Luego, isósceles. Añadiré una tercera opción, escribiré rectángulo y por último, escaleno. Una vez ingresadas las respuestas, debemos marcar las correctas. En mi caso será esta y por último, esta última. Después, nuevamente, podemos elegir el valor de la puntuación y si deseamos, podemos habilitar una puntuación parcial. Lo mismo se explica en este apartado. En este caso, cerraré esta configuración. Si deseamos, añadimos una explicación para después dar un clic en guardar. Y ya se ha añadido la tercera pregunta. Volveremos a ingresar a insertar pregunta. Esta vez seleccionaremos verdadero o falso. Agregaremos la pregunta tal como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, ¿un triángulo rectángulo posee siempre en su interior un ángulo de 90 grados? Después marcamos si la respuesta es verdadera o si la respuesta es falsa. En este caso, seleccionaré verdadero. Luego, si deseamos, podemos añadir una explicación o configurar el valor de la puntuación para después dar un clic en guardar. Y ya tenemos agregada la tercera pregunta. Ahora pasaremos a insertar preguntas del tipo rellena el espacio con y etiquetar imágenes con. Para poder comprender mejor cómo trabajan este tipo de preguntas al momento de realizar el test, de manera paralela iremos viendo su comportamiento en otro test que tengo abierto en esta segunda pestaña. En el mismo, esta primera pregunta es una pregunta del tipo rellena el espacio con texto. Para poder completar esta pregunta, sencillamente debo ingresar en este campo amarillo la respuesta que creo correcta. En este caso es hipotenusa. Para realizar esta pregunta, seleccionamos rellenar el espacio con texto, escribimos el texto a completar, el cual puede ser la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Luego, una vez ingresado el texto, damos un clic en empieza a añadir espacios en blanco. Después, sencillamente subrayamos del texto qué palabra deseamos quitar para que sea completada por el encuestado. Por ejemplo, subrayaré hipotenusa. Después damos un clic en añadir espacio en blanco para después elegir si la respuesta correcta distinguirá entre mayúsculas y minúsculas. En este caso dejaré esta respuesta de esta manera y daré un clic en guardar. Y con esto se ha agregado la pregunta en la parte izquierda de la pantalla. Si deseamos, podemos ir agregando más espacios en blanco. Por ejemplo, seleccionaré esta palabra, después añadiré el espacio en blanco y luego daré un clic en guardar. Y de esa manera agregamos más espacios en blanco. Ahora insertaremos una pregunta del tipo menú desplegable. Este tipo de preguntas es como la que se ve a continuación. Tenemos el texto y dentro tenemos un menú desplegable del cual podemos seleccionar una opción entre varias. Por ejemplo, cuadrados. Para desarrollar este tipo de preguntas, sencillamente ingresamos el texto como hicimos anteriormente. La suma de los cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Luego seleccionamos empieza a añadir espacios en blanco. Seleccionamos qué palabra deseamos reemplazar, por ejemplo cuadrados.
añadimos el espacio en blanco y agregamos más posibles respuestas. Por ejemplo, cubos. Podríamos agregar una tercera opción. Sin embargo, en este caso, seleccionaré la correcta para después mencionar que nuevamente podemos seguir agregando espacios en blanco repitiendo el proceso. Pero en este caso, daré un clic en guardar. Y de esa manera ya tenemos la pregunta del tipo menú desplegable. Insertaré una pregunta del tipo arrastra y suelta, la cual se desarrolla de esta manera. Tenemos un texto en la pregunta y debemos completar estos recuadros con la respuesta correcta. Por ejemplo, de esta manera. Y así se utiliza este tipo de pregunta. Para desarrollarla, sencillamente ingresamos el texto y una vez agregado el texto, damos un clic en Empieza a añadir espacios en blanco. Seleccionamos una palabra, añadimos el espacio en blanco, agregamos otra opción, por ejemplo, resta, elegimos la correcta y si deseamos, agregamos más espacios en blanco. Y una vez realizada la pregunta, al igual que antes, podemos añadir una explicación para después dar un clic en guardar. Y así desarrollamos este tipo de pregunta. Ahora pasaremos a ver el tipo de pregunta etiquetar imagen con texto. Para ver esta pregunta en acción, la veremos también en este test. El enunciado menciona de que debemos etiquetar las partes del cuerpo de este animal y para ello damos un clic en alguna de las etiquetas y en la etiqueta escribimos la respuesta correcta, por ejemplo, orejas. Luego doy un clic en la siguiente etiqueta y escribo la respuesta que creo que es correcta, al igual que sucedía en la etiqueta anterior. Y después repito el proceso y así se completa este tipo de pregunta. Para desarrollarla, dentro de GoConquer, agregamos la imagen dando un clic en añadir imagen, luego buscar archivo multimedia y desde la ventana del explorador de Windows debemos buscar la imagen que deseamos utilizar. En mi caso será esta que se ve en pantalla, pero en su caso puede seguir estos pasos con cualquier otra imagen que usted desee usar. Luego damos un clic en abrir y una vez subida, damos un clic en insertar. Y esta es la imagen. Agregaremos la pregunta, como puede ser, etiqueta las partes del cuerpo de este animal, y luego para añadir una etiqueta a ser completada, damos un clic en la imagen y después escribimos cuál es la respuesta que debe ser ingresada en esta etiqueta para ser considerada correcta. Por ejemplo, pelaje. Luego, damos un clic en otra parte del cuerpo, por ejemplo, las patas, en mi caso, en su caso, en cualquier otra parte de la imagen que usted desee, y agregamos la respuesta correcta. Y así vamos añadiendo etiquetas y sus respuestas correctas. Luego damos un clic en guardar y de esa manera hemos completado este tipo de pregunta. Ahora insertaremos una pregunta del tipo menú desplegable. Para ello, veremos el comportamiento de esta pregunta en este test. Tenemos una pregunta la cual es ¿cuál es el nombre de este animal? Luego una imagen y una etiqueta, la cual si le damos un clic nos da acceso a este menú desplegable donde debemos elegir la respuesta correcta.
por ejemplo, Puma. Y así se utiliza este tipo de pregunta. Para desarrollarla, volveré a esta primera pestaña, ingresaré la pregunta y una vez ingresada la pregunta, subiré una imagen, la cual será este Puma. Recuerde nuevamente que puede seguir estos pasos con cualquier otra imagen que usted posea. Luego damos un clic en abrir, esperamos y ya subida damos un clic en insertar. Ahora, al igual que hicimos antes, damos un clic para añadir una etiqueta y ahora debemos agregar las distintas posibles respuestas que desplegará el menú. Por ejemplo, Puma, luego Jaguar y por último Pantera. Después seleccionamos la respuesta correcta y si deseamos podemos agregar más etiquetas. Sin embargo, quitaré esta etiqueta. Luego damos un clic en guardar y de esta manera utilizamos este tipo de pregunta. Ya por último, utilizaremos una pregunta del tipo arrastra y suelta. Este tipo de preguntas se utiliza de la siguiente manera. Ingreso al test, en el cual la pregunta es ¿cuál es el nombre de este animal? Luego tenemos una imagen, en la cual tenemos una etiqueta y ahora podemos arrastrar alguna de estas opciones hacia la etiqueta. Por ejemplo, arrastraré esta opción y la depositaré en esta etiqueta. Y luego debería dar un clic en siguiente. Para desarrollar esta pregunta, volveré a esta primera pestaña, ingresaré la pregunta, luego subiré la imagen, y ahora ingresaremos la etiqueta en la imagen dando un clic donde deseamos agregarla, por ejemplo en este punto. Luego agregamos las posibles opciones que corresponderán a esta etiqueta, por ejemplo águila, después cóndor andino y por último buitre. Seleccionamos la respuesta correcta. Luego, si deseamos, damos una explicación. Y por último, damos un clic en guardar. Y la pregunta se ha añadido al final de la lista. Para poder cambiar de lugar alguna pregunta, sencillamente nos valemos de estos 3 puntos al lado de alguna de ellas, mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y arrastramos de esta forma. Una vez creadas las preguntas y ubicadas en el orden que deseamos, configuraremos este test, mencionando estas configuraciones en pantalla. Si deseamos, podemos hacer que las preguntas se ordenen de manera aleatoria cada vez que se realice el test. También, si el test tiene 10 preguntas, podemos hacer que solamente se muestren 5 que elige el sistema al azar. Luego, podemos activar estas casillas para utilizar estas opciones. Luego, podemos agregarle un tiempo total al test, limitándolo de esta manera y agregando, por ejemplo, 2 horas como tiempo máximo para realizar este test. O podemos limitar el tiempo por pregunta ingresando cuánto tiempo máximo tiene cada pregunta para ser completada. Este tiempo lo declaramos en este campo. En este caso, desactivaré esta opción. Mencionaremos que podemos limitar la cantidad de intentos del test desde este campo. Y por último, podemos asignar una puntuación a cada pregunta por defecto, agregando un valor en este campo.
Luego damos un clic en guardar y de esa manera hemos configurado este test. Para poder previsualizarlo, damos un clic en este botón de acciones y luego seleccionamos reproducir. Y ahora podemos ir visualizando el test. Volveré un paso atrás. Y ya por último, si deseamos volver a acceder a la barra lateral, damos un clic en este botón. Y seguidos todos estos pasos, hemos aprendido a crear un test dentro de GoConquer y configurarlo. Espero en el